Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a todos y a todas a la tercera Feria Internacional del Libro de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En esta ocasión comentaremos el libro Chiapas durante los años del auge agroexportador 1870-1929. Para la presentación de este libro contamos con la presencia de la doctora Rocío Ortiz Herrera y su servidor Benjamín Lorenzana Cruz, quienes estaremos comentando pues este libro de reciente edición que fue publicado por la UNICASH. La doctora Rocío Ortiz es investigadora y profesora de la licenciatura en Historia y de la maestría en Historia, así como del doctorado de Ciencias Históricas, de Ciencias Históricas de la UNICASH. Pues sin más, le damos la palabra a la doctora Rocío Ortiz. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar pues aquí con ustedes para presentar un libro que, como decía Benjamín Lorenzana, es de reciente aparición y pues el título del libro es Chiapas durante los años del auge agroexportador. Este libro surgió como un esfuerzo que realizamos varios investigadores y que, digamos, inició con la invitación que el propio maestro Benjamín Lorenzana me hizo hace algunos años de llevar a cabo, con el financiamiento del Coneculta, una actividad económica cuyo producto pues fuera una publicación. Y entre el maestro Benjamín y yo pensamos que un tema que ha sido poco abordado en la historiografía chiapaneca, pues es precisamente la historia económica. Bueno, es un ámbito de la historiografía que ha sido poco abordado y que si bien hay temas económicos que se han tratado en libros de historia política, de historia social, de historia cultural de Chiapas, como tal, los fenómenos económicos pues no habían sido abordados como un objeto de estudio en sí mismos. Y en ese sentido coincidimos, el maestro Benjamín y yo, en la importancia de que los historiadores chapanecos pues nos centremos en estos temas económicos que muchas veces pues les reunimos un poco pues porque son aspectos muchas veces cuantitativos que a veces no nos gusta mucho analizar. Sin embargo, pues aceptamos, digamos, nos interesó mucho la idea y organizamos una serie de seminarios bueno, más bien un seminario que lo titulamos precisamente Historia Económica de Chiapas. En este seminario participamos varios investigadores, tanto chapanecos como de otras latitudes, y todos habíamos coincidido en temas que hemos analizado a lo largo de nuestra carrera, temas que tenían que ver con esta etapa que va del porfiriato a la revolución, ¿no? La mayoría de los investigadores que participamos en este seminario habíamos tocado temas de historia política, de historia social, de historia cultural, etcétera, de estas dos etapas de la historia nacional y de Chiapas que corresponden al porfiriato y la revolución. Y en ese sentido, pues decidimos centrarnos en esas dos etapas históricas que en términos de la historia económica coinciden precisamente con una etapa de la historia económica a nivel mundial que se conoce como la primera globalización contemporánea y cuyos cortes temporales se han planteado de 1870 a 1929. Esta primera globalización contemporánea tuvo mucho que ver con la revolución de los transportes, es decir, a nivel mundial, con la aparición o el aprovechamiento del acero que comenzó a sustituir al hierro
y en ese sentido se impulsó la fabricación de ferrocarriles, y esto pues agilizó muchísimo a nivel mundial la expansión del ferrocarril, agilizó mucho el intercambio de personas, pero también de mercancías. Además, bueno, se descubre el telégrafo, el teléfono también comienza a expandirse a todo lo largo y ancho del mundo, y esta revolución de los transportes trajo consigo pues un mayor intercambio de mercancías, pero sobre todo hubo una actividad económica que cobró un impulso fundamental, que fue precisamente el comercio exterior. Entonces, esta etapa que va de 1870 a 1929 se caracterizó a nivel mundial por un intercambio muy dinámico de mercancías, en donde el comercio exterior pues adquirió una importancia fundamental. Y en ese sentido, México se incorporó a esta nueva dinámica mundial precisamente a través de la exportación de productos agropecuarios y también de minerales y de una variedad, digamos, de productos. Chiapas, obviamente, también se incorpora a esta dinámica mundial y nacional a partir de o a través de la exportación de distintos productos, como el café principalmente, pero también el enequén, el caucho, el añil, pieles de ganado, etcétera, una serie de productos con los que Chiapas también participó en esta dinámica mundial, que se conoce como la época del auge agroexportador, y de ahí el título del libro. Y pues los investigadores que nos reunimos en este seminario, decidimos abordar esta etapa de la globalización contemporánea a partir de temas específicos, y nos estuvimos reuniendo a lo largo de varios meses con la asesoría de historiadores económicos que tienen una trayectoria importante a nivel nacional, como Paolo Riguzzi, Cecilia Zuleta, Antonio Escobar Olmsted, principalmente, y estos investigadores pues nos fueron acompañando en cada una de las sesiones que tuvimos, y ellos pues nos fueron comentando nuestros trabajos, porque nosotros no somos especialistas en historia económica. Fue un primer esfuerzo que realizamos, aunque sí habíamos tocado en nuestros trabajos de historia política, social y cultural algunos aspectos de la historia económica de Chiapas, pero definitivamente como objeto de estudio ninguno de nosotros se había dedicado, digamos, a estos temas. Y bueno, pues finalmente el resultado de estos seminarios y de todo este esfuerzo fue este libro, en el que participamos el maestro Benjamín Lorenzana, una servidora, como coordinadores del libro, junto también con el maestro Miguel Ángel Carbonell Cebadúa, y también participamos como autores de varios trabajos que vamos a ir comentando a lo largo de esta presentación del libro. Y bueno, además de nosotros, también participaron otros investigadores. Algunos de ellos son Miguel Ángel Sánchez Rafael, que se ha especializado en la historia de la fiscalidad en Chiapas; Jorge Luis Capdepont Ballinas, que es un historiador tabasqueño, que también colaboró en el libro con un trabajo sobre la exportación o la comercialización de maderas preciosas entre Chiapas y Tabasco; Gonzalo Cóporo, que es un economista y que lo invitamos para que precisamente él nos aportara pues todo lo que tiene que ver con la teoría económica, y que nosotros como historiadores pues no sabíamos a profundidad, y él como economista pues nos aportó toda su visión desde la disciplina que es la teoría económica. Y él también es autor de un trabajo sobre la economía en los Altos de Chiapas durante estos años del auge agroexportador. Y bueno,
cuando comenzamos a reunirnos en el seminario, pues más bien teníamos muchas dudas y en la medida en que nos fuimos empapando de la historiografía, pues a nivel mundial y nacional, latinoamericana también, sobre esta época del auge agroexportador, nos dimos cuenta que había dos corrientes, digamos, historiográficas, ¿no? En este gran tema. Un enfoque de algunos historiadores que plantean que en realidad esta etapa que también se conoce como el desarrollo hacia afuera, porque tuvo que ver precisamente con el comercio exterior, estos historiadores planteaban que fundamentalmente esta actividad agroexportadora en México benefició fundamentalmente a ciertos grupos de propietarios, comerciantes, eh, sí, propietarios y comerciantes fundamentalmente, y que esta élite, digamos, fue la única que se benefició de esta actividad agroexportadora y que en ese sentido la derrama económica de toda esta exportación de productos agropecuarios y mineros también, eh, pues le debió mucho al desarrollo económico en México, ¿no? Que realmente el mercado interno no logró desarrollarse y que las ganancias de toda esta actividad económica fundamentalmente se fue al bolsillos de un grupo de empresarios, propietarios y comerciantes. Digamos que esto se conoce como la teoría dependentista, ¿no? Cuando un país depende únicamente del comercio exterior para el desarrollo económico, finalmente se convierte en una economía, pues, dependiente, que es incapaz de generar un sustento hacia el interior, ¿no? Un desarrollo económico desde el interior, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con este enfoque, digamos, historiográfico, pero también nos encontramos con otros autores que plantean que si bien esta actividad agroexportadora fundamentalmente benefició a ciertos grupos, también es cierto que en estos años, finalmente en México, la economía creció a un ritmo muy importante, se alcanzó un crecimiento pues como nunca se había visto en la historia de México, sobre todo después de los años de mucha inestabilidad política, pues casi todo el siglo XIX. La economía había crecido muy poco y de 1870 a 1929, gracias a esta actividad agroexportadora, el crecimiento de la economía fue muy importante. Entonces, bueno, estos historiadores dicen, sí, los que se beneficiaron fundamentalmente fueron estos grupos, pero hubo una cierta derrama económica en términos fiscales, en términos salariales, y también hubo regiones, sobre todo en las regiones con vocación agroexportadora, alrededor de estas zonas de agroexportación se desencadenaron una serie de actividades que tenían que ver con estos centros de exportación, ¿no? Por ejemplo, la minería, pues también desencadenó actividades agrícolas y ganaderas que proveían de insumos a las minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos historiadores plantean que en realidad en estos años del auge agroexportador, México logró un desarrollo económico importante y que el mercado interno pues se vio beneficiado hasta cierto punto por esta actividad agroexportadora. Y obviamente, pues lo que nosotros comenzamos a preguntarnos pues fue hasta qué punto en Chiapas esta actividad agroexportadora eh, o hasta qué punto esta actividad agroexportadora generó una derrama económica como para que esta derrama económica haya favorecido el mercado interno y hasta qué punto efectivamente se dinamizó la economía chiapaneca a partir de esta actividad agroexportadora.
que en Chiapas, fundamentalmente, la forma en que el Estado chiapaneco se incorporó a este auge agroexportador fue a partir de la exportación de café de la región del Soconusco y de otros productos de los que nos va a hablar precisamente el maestro Benjamín a través del puerto de Tonalá. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿hasta qué punto entonces esta exportación de productos dinamizó la economía chiapaneca? Porque un historiador que se llama Thomas Benjamin había hecho una afirmación en un libro que se titula El Camino al Leviatán, que el café en estos años, la exportación de café, dinamizó la economía chiapaneca. Y entonces nosotros nos preguntamos si eso había sido pues real, ¿no? Hasta qué punto realmente el café y en general la exportación de varios productos generaron una dinámica económica que beneficiara a otros sectores, a otras regiones y no solamente a las regiones con vocación exportadora y no solamente a ciertos grupos de empresarios, de propietarios y comerciantes. Entonces, bueno, esta fue la pregunta central que nos planteamos los que participamos en este seminario y pues es la pregunta que de alguna manera respondemos en cada uno de los trabajos individuales que presentamos en este libro. Entonces, pues no sé si Benjamín nos quieres comentar, ¿no? En el caso del puerto de Tonalá, que es de lo que tú hablas en uno de los capítulos del libro, si nos puedes platicar, pues, cuál era la actividad exportadora a través de este puerto y hasta dónde realmente desencadenó otras actividades económicas que tuvieran que ver con el mercado interno, ¿no? No sé si nos quieres comentar al respecto. Sí, bueno, primeramente, pues, quiero empezar comentando que cuando pensamos en la historia económica se nos complica un poco, ¿no? Porque pues pareciera que los historiadores no han tenido un trato amable con los números, ¿no? Entonces, pareciera como un terreno prohibido, ¿no? Y lo vemos con cierto temor, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Sobre todo para el caso de sociedades como la chiapaneca, ¿no? Donde, y bueno, y en México, en América Latina, ¿no? La historia económica es fundamental, pues porque por las grandes desigualdades que hay en la sociedad, ¿no? Y bueno, y es necesario mirar hacia atrás, ¿no? Cada vez los antropólogos, los economistas, tienen que irse más atrás para poder, para poder ir hacia adelante, ¿no? Para poder entender el resultado, ¿no? de estas desigualdades económicas en las regiones. Bueno, y en mi aportación, digamos, en el capítulo que yo escribo en este libro, tiene que ver precisamente con esta relación que se va a establecer entre el puerto de Tonalá y una región, digamos, los valles centrales, que es la zona centro, digamos, de Chiapas, que como sabemos es una zona muy productiva, ¿no? Donde se producía, como usted mencionaba, el añil, el enequén, bueno, ganado, bueno, la zona de la frailesca, ¿no? Que todos sabemos que la producción ahí de maíz ha sido muy importante, ¿no? Bueno, entonces yo analizo esa parte y bueno, y otras regiones también de Chiapas como Comitán, que esa no, finalmente no hago el análisis de esas regiones, pero que también eran zonas muy importantes, ¿no? En términos de producción agropecuaria, ¿no? Entonces, ¿cuál era, digamos, los limitantes que se tenía para los gobiernos de esa época del siglo XIX? Pues la falta de caminos, ¿no? Que pudiera permitir trasladar esa producción importante, digamos, de diversas regiones de Chiapas hacia los lugares donde se podía exportar, ¿no? En ese sentido, Tonalá pues contaba con un puerto, ¿no? Y de ahí viene la importancia que tuvo esta región de Tonalá
¿no? Particularmente el puerto de Tonalá, lo que va a generar, ¿no? Y lo que va a generar en las actividades económicas. Bueno, contamos con otro puerto también en el siglo XIX, que es el puerto de San Benito en Tapachula, ¿no? Pero cuya mayor auge del puerto de San Benito va a ser hasta 1890, que es precisamente con la producción de café, ¿no? Con la importancia que va a adquirir ahí la exportación del café. Bueno, y entonces era la situación. Entonces, una de las principales, digamos, impulsos que dieron los gobiernos del siglo XIX, los gobiernos liberales del siglo XIX, pues fue la reparación y la construcción de caminos que comunicara estas zonas importantes agrícolas con el puerto de Tonalá, ¿no? Y bueno, y hubieron varios proyectos, incluso de construir un ferrocarril que atravesara, que partiendo de Tonalá tocara los principales puntos importantes del estado, de las zonas más importantes, digamos, como incluso Custepeque, La Frailesca, Comitán, y pudiera comunicarse hacia el norte, ¿no? Con Villahermosa, ¿no? Bueno, esa fue, digamos, lo que impulsaron los gobiernos. Bueno, y otros caminos, como bien sabemos, uno de los más importantes pues, fue el de la sepultura, ¿no? que quedó concluido en 1907, ¿no? Entonces, digamos, van a ser, ahí va a radicar precisamente la importancia de esta región de Tonalá, que también, como sabemos, desde la época colonial, esta región fue una zona muy importante en la ganadería, ¿no? Ganado porcino, y también la producción de añil, que viene desde la época colonial. Bueno, pero su importancia, creo yo, que radica principalmente que fue la región que concentró toda esta producción proveniente de los valles centrales, que posteriormente se transportaba hacia el puerto, ¿no? Que incluso se estableció ahí una aduana, y por eso tenemos informes de los registros, ¿no? Del movimiento que se hacía en ese puerto, ¿no? Los volúmenes de importación y de exportación, que era como, incluso se le llamó como la puerta, ¿no? Que eso comunicaba con el exterior, ¿no? Entonces, esta construcción de caminos, el fomento de los caminos, permitió ensanchar, digamos, la actividad comercial, ¿no? El comercio, que ya no se limitara en el ámbito solamente local, sino ya sabemos que tenía un comercio muy importante esta parte de Chiapas con Centroamérica, con Guatemala, pero ahora con el puerto, con la construcción de caminos, permitió ensanchar aún más, ¿no? el comercio, la actividad comercial. Y bueno, y ahí radica precisamente la importancia del puerto. Y bueno, en el artículo que yo los invito a revisar, ahí podemos ver cuáles eran los movimientos, digamos, que se hacían a través del puerto, que incluso en algunos momentos los volúmenes de exportación o de importación estuvieron por encima de puertos muy importantes como Acapulco o el de San Benito, ¿no? En el Soconusco, que como ya he mencionado, su mayor auge fue con la producción del café, ¿no? Cuando aumenta la demanda del café a nivel mundial, ¿no? Bueno, y este puerto terminó funcionando, concluyó, digamos, su funcionamiento hasta 1908, cuando ya se empieza a construir el ferrocarril, ¿no? Que ya, por eso precisamente este trabajo que yo hago lo sitúo de 1880 a 1910, ¿no? Que es una etapa, digamos, la actividad del puerto, y que va a concluir en 1910 con la llegada del ferrocarril. Habría que considerar también que, bueno, para este periodo no era un puerto que contara con una infraestructura como se suele pensar, ¿no? Yo creo que con excepción de algunos puertos importantes, la mayoría funcionaba sin una infraestructura adecuada, y bueno, prácticamente los barcos
sí, anclaban casi en alta mar y ahí se transportaba la mercancía con lancha, ¿no? Que también eso hacía un poco más costoso para los finqueros, para los productores, ¿no? Por eso cuando llegaba el ferrocarril, pues pierde totalmente importancia el puerto. Y bueno, se cierra la aduana ahí en Tonalá, ¿no? Y habría que señalar también que precisamente los principales interesados en el fomento de los caminos, pues van a ser precisamente los finqueros, ¿no? Los grandes comerciantes, ¿no? Entre ellos los cuetos, ¿no? Rabasa, ¿no? Y muchos de ellos que fueron los que se beneficiaron finalmente de la construcción de caminos, ¿no? Bueno, yo hasta ahí lo dejaría, Sí. ¿no? Sí, creo que algo muy interesante de este libro es que precisamente nos dimos a la tarea de analizar el impacto de esta actividad agroexportadora en distintas regiones del estado. O sea, no nos concentramos nada más en una región, sino que procuramos ofrecerle al lector un panorama de la actividad económica en distintas regiones. Y esto fue muy importante porque nos permitió precisamente comparar una región con otra, analizar el desarrollo económico en una y otra región, porque pues esto nos permitió tener una visión pues más compleja de lo que realmente ocurrió en estos años, ¿no? Y en particular, yo me di a la tarea de analizar precisamente la exportación del café, ¿no? Que fue pues se había dicho en distintos trabajos de la historiografía chiapaneca que el café dinamizó la economía durante estos años, ¿no? La exportación de café. Y entonces, pues yo me hice la pregunta, ¿hasta qué punto realmente esta actividad generó un dinamismo en la economía chiapaneca? Y justo por esta diversidad de estudios regionales que ofrecemos en el libro, me di cuenta de que realmente se le había dado una importancia desmesurada al papel del café en el desarrollo económico que alcanzó Chiapas en esta época. ¿Y qué es lo que concretamente a lo que yo me aboqué? Es analizar cuál había sido la derrama fiscal de la exportación de café, es decir, qué impuestos eran los que pagaron o fueron los que pagaron estos finqueros, tanto por la exportación del café como por la producción, y una serie de impuestos que, por ejemplo, al interior de las fincas tenían que pagar, ¿no? Con la actividad que se llevaba a cabo al interior de las fincas tenían que pagar. Por ejemplo, las tiendas de raya, toda actividad comercial tenía que pagar una serie de impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto el comercio que tenía lugar en las tiendas de raya, generaba contribuciones? ¿Hasta qué punto el finquero, digamos, pagaba también la contribución por giro mercantil, por ejemplo, ¿no? Que así se llamaba el impuesto al comercio. O también había un impuesto que tenían que pagar los transportes. Cuando se pasaba una mercancía de un municipio a otro, pues se tenía que pagar lo que se llamaba la aduana, ¿no? Y para comercializar el café, pues todos los municipios productores del café, cuando llevaban o trasladaban el café, ¿no? De un municipio a otro y finalmente para llevarlo al puerto de San Benito, pues también los finqueros tenían que pagar este tránsito, digamos, del café por distintas rutas a partir de este impuesto al transporte, ¿no? Entonces, me di a la tarea de indagar, pues, en términos fiscales, cuál había sido la derrama de esta actividad de exportación del café. Porque, bueno, también ya mucho se ha escrito sobre cuántas fincas cafetaleras hubo en aquella época, en qué municipios, cómo se cosechaba el café, cuántas cantidades de granos se exportaron,
se habían hecho estudios también acerca de la mano de obra, en qué condiciones trabajaban, pues sobre todo habitantes de los Altos de Chiapas y de la zona de Motocintla, y también trabajadores provenientes de Guatemala, en qué condiciones de trabajo laboraban en las fincas, etcétera. De todo esto, pues ya teníamos alguna noticia, pero un poco le habíamos rehuido a estudiar estas cuestiones que tienen que ver más con la fiscalidad y también con la derrama salarial, o sea, a dónde iban a parar los salarios que finalmente pues eran recursos que ingresaban a los bolsillos de los peones. ¿Y qué sucedía con este monetario? ¿Cómo circulaba este monetario que ellos adquirían con un salario pues en moneda, ¿no? Y bueno, para mí fue realmente muy sorprendente encontrar que en realidad el Estado chiapaneco, en el afán de promover la exportación de café, ¿no? Que fue, digamos, el producto más importante y el que generó mayores ganancias, eh, encontré pues que el Estado chiapaneco buscó alentar a la producción del café y en ese sentido exentó de diversos impuestos a los finqueros, ¿no? Y esto en contraposición con la política fiscal que llevaron a cabo otros estados, como por ejemplo Yucatán, cuyo principal producto de exportación fue el enequén. Bueno, pues en Yucatán el estado cobraba a los productores de enequén impuestos por exportar el enequén, pero también un impuesto por la producción de enequén. Y la cantidad de ingresos que generó la actividad enequenera en Yucatán fue enorme, tanto para el propio estado de Yucatán como los impuestos también que los enequeneros pagaban a la federación. El 50% de los ingresos fiscales de Yucatán en esta época de los años del auge agroexportador, el 50% de lo que ingresaba a la hacienda pública yucateca provenía del enequén. Y estos impuestos, obviamente, el Estado los invirtió en caminos, en escuelas y en una gran cantidad de obras públicas. Y bueno, lo que encontré aquí junto con Miguel Ángel Sánchez, que entre él y yo somos los que escribimos 2 artículos del libro que tienen que ver con fiscalidad, encontramos que el Estado chiapaneco, en contraposición con Yucatán, por ejemplo, pues no le cobró impuestos a los finqueros, ni por la exportación del café, ni por la producción del café. Nosotros vemos que el Estado chiapaneco, pues lo que quería era impulsar, alentar a los finqueros a que pues produjeran café y se exportara, ¿no? Pero realmente no hubo un cobro de impuestos. Bueno, ni siquiera los finqueros pagaban el impuesto de giros mercantiles por la actividad comercial que se desarrollaba en las tiendas de raya. Tampoco pagaban el impuesto por transporte de un municipio a otro, del transporte del café, pues, ¿no? De un municipio a otro, tampoco lo pagaban. El único impuesto o los únicos impuestos que los finqueros pagaron a la federación sí les cobraba un impuesto por exportación, ¿no? Pero ese recurso pues ingresaba a la hacienda federal, no a la hacienda chiapaneca. Y otro impuesto que sí pagaban los finqueros del Soconusco, pero también lo pagaban los finqueros de otras regiones del estado, era un impuesto que se llamaba de fincas rústicas, ¿no? Ese impuesto sí lo pagaron los finqueros del Soconusco, pero precisamente cuando comenzamos a analizar este impuesto de fincas rústicas, nos dimos cuenta que no todos los finqueros del Soconusco pagaban este impuesto. Sí, la mayoría, pero no todos. Y que en realidad este impuesto que fue el que sostuvo a la hacienda estatal durante estos años del auge agroexportador, y gracias a este impuesto y a otros como el impuesto de capitación, el impuesto por giros mercantiles, etcétera, o sea, un conjunto de impuestos,
En realidad fueron todos estos impuestos que provenían de todas las regiones de Chiapas, lo que hizo que la hacienda estatal tuviera ingresos importantes en esos años, que fueron invertidos en caminos, en escuelas. Una parte la aportó el gobierno de Chiapas para la construcción del ferrocarril a través de subvenciones. Pero definitivamente nos dimos cuenta, y eso es parte de las conclusiones de dos artículos que escribimos sobre este tema de la fiscalidad y el café, es que la región del Soconusco no tuvo una importancia o la importancia que se le ha dado en términos de dinamizar la economía chiapaneca en esta época del auge agroexportador, sino que más bien fue la actividad, por ejemplo, como la que se desarrolló en el puerto de Tonalá y todo este corredor comercial entre los valles centrales y Tonalá, que lo que implicó pues fue un crecimiento muy, muy importante de fincas agroganaderas en toda esta región. Estas fincas pues aportaban este impuesto de fincas rústicas, pero también las fincas de Comitán, por ejemplo, que tenían una importancia fundamental por la producción de ganado que era comercializado en Guatemala, o las fincas de Pichucalco que producían cacao. Si nosotros sumamos el impuesto de fincas rústicas de los valles, de las fincas de los valles centrales, Comitán y Pichucalco, estas tres regiones aportaban mucho más que la zona del Soconusco, donde estaban las fincas pues, más grandes de todo el estado, las de mayor valor fiscal, o sea, eran fincas de más de 10,000, en aquella época 10,000 pesos era mucho dinero, pues en el Soconusco se concentraban el mayor número de fincas que tenían un valor de 10,000 pesos. Y entonces cuando ya se hace digamos, la sumatoria final de esta cuestión fiscal, de todas estas contribuciones que pagaban pues los productores y las fincas, etcétera, pues nos dimos cuenta que en realidad las fincas de Soconusco no pagaron impuestos al erario estatal y en ese sentido no generaron grandes recursos. Y que en cambio fueron estas otras zonas productoras cuyo vínculo comercial estaba más bien con Guatemala, y Tonalá pues exportaba productos a Europa y Estados Unidos, que fueron más bien estas otras regiones las que aportaron en términos fiscales la mayor cantidad de recursos para la hacienda estatal en esos años, y gracias a estos recursos fue que el Estado contó con dinero para invertir pues en caminos, en escuelas, en puentes, en los mismos puertos, ¿no? Y que bueno, fundamentalmente la actividad cafetalera del Soconusco, si favoreció en algo, digamos, pues fue a la propia zona, ¿no? Y fundamentalmente al centro rector de esta región del Soconusco, que fue Tapachula. Ahí sí hubo, de acuerdo con nuestros hallazgos, un impacto importante de esta actividad agroexportadora que se dio en el Soconusco, porque Tapachula pues se convirtió en un centro comercial. Además ahí había lugares en donde se procesaba el café con cierta maquinaria, y Tapachula también generaba muchísimos insumos para las fincas cafetaleras. Y entonces Tapachula sí tuvo un crecimiento muy importante en términos demográficos y comerciales en esos años, y que bueno, se puso, digamos, a la cabeza en términos de desarrollo urbano y comercial. Tapachula fue la ciudad más importante en esos años, por encima de Tuxtla, Comitán y obviamente San Cristóbal. Y que bueno, pues ahí sí vemos cómo hubo una cierta sinergia, ¿no? De la actividad de exportación de café del Soconusco en este desarrollo comercial de Tapachula. Pero más allá de eso,
la importancia que se le ha dado al Soconusco, como la actividad cafetalera que se dio en esta región, como la que dinamizó la economía de todo el estado en aquella época, nos parece que se ha sobredimensionado. Y que bueno, pues fue una política del gobierno del estado que pues los gobernantes pensaron que de esa manera, exentando de impuestos a los productores de café, pues iban a promover pues precisamente este cultivo, ¿no? Y bueno, por otra parte, también me interesó estudiar hasta qué punto, como les decía en un inicio, los salarios que devengaban los trabajadores en las fincas, cómo este salario circulaba en términos monetarios en las regiones pues, de donde provenían estos trabajadores. Porque también, digamos, una parte de la historiografía sobre estos temas, pues había planteado que si bien la actividad exportadora en todo el país generó muchos salarios, perdón, generó muchos trabajos, dio mucho empleo, sin embargo, los salarios fueron bajos y en ese sentido, pues la derrama en términos salariales, pues no fue significativa. Y un poco lo que me interesaba a mí analizar es hasta qué punto esto era cierto, ¿no? Fueron realmente bajos los salarios que recibían los peones en las fincas de Soconusco y cómo se daba esta derrama salarial. Y bueno, lo que encontré es que, pues sí, realmente los salarios que devengaban los jornaleros de las fincas de Soconusco desde 1870, que inició ya a una gran escala la producción de café en el Soconusco, de 1870 más o menos hasta 1910, se les pagaba alrededor de 50 centavos diarios a los jornaleros, ¿no? Y durante todos estos años no aumentó ese salario, ¿no? Bueno, ese era el salario, digamos, nominal. Sin embargo, después de 1910 sí comenzó a haber un incremento al salario de los jornaleros, aumentó de 50 centavos hasta 80 y hasta $1 diario. Digo, ahorita esas cantidades son irrisorias, pero en aquella época, por ejemplo, en los Altos de Chiapas, mientras en el Soconusco un jornalero ganaba 50 centavos entre 1870 y 1910, en los Altos de Chiapas, en municipios como Chamula, Sinacantán, San Cristóbal, los indígenas devengaban un salario de 6 centavos, ¿no? Entonces, 50 centavos, pues realmente era un salario más o menos alto. O sea, era el salario más alto que se daba a un jornalero en Chiapas, ¿no? Y esto coincidía con los salarios que devengaban trabajadores de otras regiones agroexportadoras de México, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, entonces, fueron los salarios más altos, los que ganaron los jornaleros de las fincas de Soconusco, que fundamentalmente provenían de los Altos de Chiapas y de la región de Motocintla. Y entonces, lo que a mí me interesaba era analizar en términos reales qué implicaba ese ingreso para los trabajadores, en qué gastaban esos recursos y medir un poco cómo circulaba en términos del comercio, ¿no? En cada uno de los pueblos de donde eran originarios estos jornaleros, cómo se daba la circulación y si esa circulación monetaria de alguna manera dinamizó, digamos, hasta cierto punto el mercado interno en estas regiones de donde provenían los trabajadores. Y en términos generales, un poco nuestras conclusiones pues fueron que en primer lugar, había trabajadores permanentes, pero la mayoría de ellos trabajaban en ciertas épocas del año, ¿no?
la mayor cantidad de trabajadores eran temporales y solamente unos cuantos eran permanentes. En ese sentido, pues ya hay una gran desventaja, ¿no? Porque los trabajadores en ciertos meses del año sí recibían un buen salario, pero como que la mitad del año ya no tenían esos ingresos y entonces tenían que emplearse pues en otras actividades, ¿no? Como arrieros, cargadores, etcétera. Sin embargo, durante estos meses que ellos devengaban pues, los salarios más altos de todo el estado, ¿no? En esta actividad, ¿no? Como jornaleros, sí pude constatar, analizando un impuesto que se cobraba en los pueblos de giros mercantiles, pude constatar que durante estos años que hubo una circulación de monedas a través de estos salarios, en los pueblos de donde eran originarios estos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, Chamula, Sinacantán, Chernaló, en los Altos de Chiapas, en estos pueblos hubo un incremento de este impuesto de giros mercantiles en cada uno de estos pueblos. Quiere decir que estos salarios finalmente pues servían a los trabajadores para adquirir alimentos, ropa, herramientas de trabajo y que esto generó hasta cierto punto digamos, una actividad comercial a muy pequeña escala, pero gracias, digamos, a esta circulación monetaria se pudo dar digamos, un impulso hasta cierto punto a un mercado interno en esta zona de los Altos y también en la región de Motocintla, porque también en esos años el impuesto por giros mercantiles, por ejemplo, en Motocintla, subió muchísimo en estos años, ¿no? Sin embargo, pues estamos hablando de una economía finalmente precaria. O sea, no podemos decir, bueno, estos ingresos dinamizaron la economía de una manera muy importante. No, sí hubo una mayor circulación monetaria, una mayor actividad comercial, pero todo esto dentro del contexto de una economía primaria, de intercambio de bienes primarios, ¿no? Y en ese sentido, una economía primaria, pues no tiene, digamos, posibilidades para desarrollar, para generar un desarrollo sustentable, ¿no? Más adelante. Y bueno, lo que pudimos constatar entonces fue eso, que el café finalmente generó una derrama salarial que tuvo ciertos efectos benéficos para el comercio o perdón, para el mercado interno en estas zonas de donde provenían los trabajadores y también fundamentalmente porque las fincas cafetaleras contrataron a miles de trabajadores, ¿no? Estamos hablando de que en esos años los trabajadores permanentes eran alrededor de 2,000, 2,500, pero en la época de la cosecha, la siembra y demás, los trabajadores llegaban a ser hasta 12,000, 15,000 trabajadores. Estamos hablando de habitantes que percibían un salario que eran miles y que regresaban a sus pueblos con ese circulante y que de alguna manera ese circulante pues generó una cierta dinámica interna, ¿no? En términos del mercado. Y bueno, pues esos fueron como, digamos, algunos hallazgos que están en este libro y que pues los invitamos a leer, a realizar una lectura de cada uno de estos artículos que, como ya les hemos comentado, pues analizan distintas regiones de Chiapas durante estos años del auge agroexportador y pues tratamos de hacer una revisión sistemática de las fuentes que para estos temas están a nuestro alcance, porque sí tenemos que decir que nos enfrentamos a ciertas limitaciones con las fuentes, sobre todo para el siglo XIX, finales del siglo XIX, porque hay grandes lagunas de documentación que se ha
perdido en los archivos, sobre todo en el archivo histórico de Chiapas, que sufrió pues varios incendios en distintos momentos del siglo XIX, y eso pues hizo que se perdiera muchísima documentación, que si la tuviéramos pues podríamos profundizar mucho más en todos estos temas. Pero con la información que estuvo hasta nuestro alcance, consideramos que hicimos aportes interesantes, que obviamente lo que generan todos estos aportes pues son más preguntas, y pues también pensamos que este primer aporte, digamos, que hacemos a la historia económica de Chiapas, pues requiere de otras miradas, de otras perspectivas, de profundizar en el análisis de otras regiones que definitivamente no abordamos, ¿no? Por ejemplo, la zona de Comitán. Ninguno de los investigadores que participamos en el seminario abordó, por ejemplo, esta zona de Comitán, o por ejemplo la zona de Pichucalco, del Mezcalapa. Digamos, hay una serie de regiones que no abordamos en este libro, y que pues si hay investigadores que en el futuro se aboquen a estos temas, pues poco a poco vamos a poder ir entendiendo de mejor manera qué sucedió en estos años del auge agroexportador. Y en este sentido, pues es una primera mirada, ¿no? La que ofrecemos aquí, unas primeras hipótesis que estamos planteando, y que desde luego en la medida en que vayamos profundizando en estos temas, pues vamos a poder tener el rompecabezas pues más claro. Y bueno, como decía el maestro Benjamín, estos temas de historia económica son fundamentales precisamente para entender por qué la economía chapaneca hoy día tiene las características que tiene, ¿no? Es una economía, pues, también básicamente primaria, en donde el turismo, pues, es la actividad más importante. Es una economía donde no se generó ningún desarrollo industrial, ¿no? En comparación con el norte del país. Y esta economía que, bueno, ha privilegiado el desarrollo de algunas regiones y de otras no, pues tiene sus antecedentes históricos, y en la medida en que nosotros entendamos estas dinámicas históricas, pues vamos a entender las raíces de muchos de los problemas que padece Chiapas, entre ellos la desigualdad social y la desigualdad económica, ¿no? Que sin duda, pues tiene sus raíces y sus antecedentes históricos en estas dinámicas históricas, ¿no? Pues no sé, Benjamín, si quieres concluir con algún otro comentario. Sí, bueno, pues como usted mencionaba, ¿no? Este libro es una invitación para abordar o estudiar otras regiones de Chiapas, como el caso de la zona norte, ¿no? De Pichucalco, el caso de Comitán, ¿no? Que de repente pareciera que todo el comercio se desarrollaba en el Soconusco o en Tonalá. Sin embargo, el comercio estuvo desarrollándose en otras regiones, y este es el caso de... Y bueno, y eso se puede ver qué pasaba en ese ámbito, digamos, del comercio, haciendo nuevos estudios, y este libro pues es una invitación a eso, ¿no? Otro punto que quiero comentar es que si bien se menciona también en algunos estudios que durante el siglo XIX, derivado de la exportación del café, el Soconusco era un departamento rico, o que Tonalá, por la exportación que se daba a través de su puerto, también era un departamento muy importante. Habría que señalar que particularmente la cabecera del departamento, digamos, la ciudad de la tuvieron. Sin embargo, los otros pueblos o los otros municipios, como en el caso de Tonalá, Jiapan, Mapastepe, había que ver qué tanto se beneficiaron, que pues, revisando, digamos,
un informe de sus tesorerías municipales o un resumen de tesorerías municipales, se ve, digamos, que tienen problemas muy precarios ahí, ¿no? O sea, igual supongo que pasó en el caso del Soconusco, ¿no? Donde era Tapachula finalmente, donde se concentraba los beneficios, ¿no? Eso sería Exactamente. por una parte. Bueno, y en el caso de Tonalá, pues sí, se estableció un corredor, un corredor comercial precisamente, ¿no? Entre esas regiones, entre los valles centrales y el puerto de Tonalá. Precisamente uno de los objetivos, digamos, que se puede encontrar en las diversas fuentes que consulté, es que había un interés por parte de los gobiernos liberales y de los productores, de los finqueros, por la construcción del camino que comunicara a la región de los valles centrales con el puerto de Tonalá. Pues yo hasta ahí dejaría mi participación y resaltar la importancia pues de esta publicación y una invitación pues a revisarlo, analizarlo y poder discutir estos temas. Muy bien, pues muchas gracias, Benjamín. Y pues con esto nos despedimos. Les agradecemos su atención y pues está ahí ya la invitación para que ustedes lean esta obra, que además, a pesar de que son temas de historia económica, pues está escrita con mucha amenidad y agilidad por parte de quienes participamos en el libro, de tal manera que resulta en términos narrativos pues no tan aburrida, para que pues ustedes se animen a leerla, ¿no? Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Benjamín, y hasta pronto.